El carretón de la otra vida, de Enrique Quef Mercado. Machuca, don Laureano, era el amigo más viejo de mi infancia. Siempre que iba a la hacienda del abuelo en mis vacaciones de verano, lo visitaba 3 o 4 veces. No lo hacía más a menudo porque su casa distaba más de una legua de la casa patronal. El trayecto tenía que hacerlo a pie, a la antigua usanza española, como decía el viejo. Yo era mal andador, o a caballo, y yo era mal jinete, pero siempre recorrí el largo trecho que me separaba de su rancho bajo los ardientes rayos del sol de estío que atravesaban el espeso follaje del monte de las Ubillas. Este era un bosque maravilloso y umbrio, poblado de distintas caobas, gruesas palmeras y frondosos algarrobos. Algunas de mis tías abuelas lo bautizó con el nombre de el Monte de las Ubillas, porque dizque abundaban en otros tiempos esas pequeñas frutitas, redondas y deliciosas. Yo muchas veces busqué el árbol y busqué los frutos, pero hasta hoy no he conocido una sola uvilla, lo que me apena porque me cuentan que era una fruta exquisita y roja como unos labios de mujer. Había una casa grande, la vivienda familiar de don Laureano, su mujer y su prole, y otra más pequeña que era el taller del viejo. Ambas tenían el techo de hojas de motacú. Me recibía una algarabía infernal de ladridos de perros, cacareos de gallinas, mugidos de vacas y lloriqueo de niños. Yo me encaminaba directamente al taller de don Laureano. El viejo siempre estaba trabajando. Fabricaba una guitarra con un afilado cuchillo que manejaban sus hábiles manos agrietadas, o labraba un trapique de madera golpeando acompasadamente con la suela. Siempre estaba trabajando, nunca dejó de hacerlo. Si muere algún día, lo que me parece inverosímil, yo creo que morirá trabajando, claveteando una silla de montar o devastando una rueda de carretón. Buenas tardes, don Laureano. ¿Cómo está? El viejo levantaba su mirada cansina y dibujaba un gesto que quería ser una sonrisa. Buenas tardes, joven, devolvía el ovillo de una palabra cansada y monótona. Estoy un poco alentadito, pero siempre sufriendo de este maldito dolor de caderas que me va a durar hasta que me lleve Mandinga. ¿No se ha hecho las fricciones de aceite? Me he hecho dar masajes con aceite de pata y aceite de majo, continuaba levantándose, y me he puesto cataplasmas calientes y hojas de bizcochero, pero el dolor de caderas, agregaba convencido, es como el pasmo que donde aprieta no afloja. Hacía muchos años que conocía a don Laureano. Siempre que lo visitaba, me repetía la incansable cantilena de su dolor de caderas. Se quejaba de su enfermedad que, según él, haría el final que se lo lleve Mandinga, el mismo diablo, lo que no le privaba de andar siempre metido en rudos trabajos de campo, porque don Laureano conocía todos los oficios, era artesano y labrador, construía carretas, casas y yugos, sembraba arroz y sandías, plantaba yucas y caña de azúcar. Sus sandías eran famosas. Cuando se le ocurría visitarnos, siempre nos llevaba una enorme sandía de pulpa rosada y aguanosa, tan grande que pesaba más de 2 arrobas, y podía uno sentarse en ella como si fuera una silla. ¿Y cómo está el patrón? Continuaba el viejo Machuca. Está bien, don Laureano. Vaya, me alegro. ¿Y la patrona? Está bien, gracias. ¿Y los niños, cómo están? Bien, todos están bien. Gracias a Dios. ¿Y la abuelita cómo está? Así era don Laureano. Tenía que preguntar por cada miembro de la familia, uno por uno, enumerándolos y abusando de la paciencia de su interlocutor, porque era un charlador consumado, pertinaz, empedernido. Por eso nunca me arrepentí de buscarlo. Me divertía sobremanera su charla, sabrosa y amena, los interminables anécdotas, los cuentos y los casos que relataba uno tras otro, y en los cuales casi siempre
él resultaba el protagonista central. Su vida era la charla y el trabajo y la charla. Entonces, don Laureano se enderezaba apoyando en su negro bastón de chonta y me preparaba una refrescante bebida de miel, tan fría y deliciosa en la tarde calurosa, que recién entonces me percataba del buen gusto de los héroes mitológicos que bebían el rubio hidromiel. Don Laureano guardaba el cántaro de barro después de relamer con fruitiva delectación las chorreduras del gollete. Domingo, llamaba enseguida al viejo con su voz floja y fatigada. ¡Domingo! Por la puertecilla entreabierta asomaba la figura menuda de uno de sus hijos, de rostro negro y vivaracho. Busca unos plátanos y unos huevos para que le lleve el joven a la patrona. No se moleste, don Laureano, urgía yo débilmente. El muchacho regresaba enseguida con una canasta llena de plátanos, en sazón, y huevos frescos que colocaba a mi lado, y se escabullía velozmente. Don Laureano se restituía a su asiento lanzando breves quejidos de dolor y siempre bien dispuesto a narrarme algo. Era un viejo de elevada estatura y rostro negro y brilloso como la chonta. Las arrugas surcaban su tez y usaba luengos mostachos canosos. Las espesas cejas ocultaban su mirada cansada, que tenía a veces relampagueos de insólita astucia. Podía tener 80 años o haber alcanzado un siglo. Ni sabía tampoco por qué apellidaba Machuca. Sin duda, no descendía de aquel caballero cristiano que machucó con su garrote a tantos moros, que se quedó con el mote de Machuca y que luego sus descendientes adoptaron como nombre de ilustre prosapia. Más bien parecía prevenir de alguno de los negros que se escaparon de las colonias portuguesas en el siglo XVIII y se cobijaron en tierras de su Majestad Católica. Tenía 18 hijos vivos y algunos muertos. Su mujer, la Juana, era de tez blanca y ojos celestes. Su fecundidad era extraordinaria. En mis vacaciones, la primera visita que yo hacía era a don Laureano, que siempre se quejaba de su dolor de caderas, pero siempre tenía un nuevo hijo. Cuando se casaron, pensaron, tal vez, que tendrían una linda descendencia morena, pero les falló el propósito. Tenía hijos blancos e hijos negros. No habían términos medios. Esa tarde el cielo estaba nublado en el poniente. Seguramente llovía en las lejanas serranías porque se oía el rumor quebrado del río que aumentaba su caudal de agua lodosa y turbia. Va a conjeturar, pronosticó el viejo con su lenguaje pintoresco que quería decirme que amenazaba lluvia. ¿Cree usted que lloverá, don Laureano? Va a llover y va a ser con prolongue. Don Laureano temía las crecientes del río. 3 veces las tempestuosas avenidas arrollaron con gran parte de sus sembradíos y lo obligaron a trasladar su casa selva adentro, pero siempre la construía en el barranco, como una atalaya desde donde se pudiera divisar el horizonte limitado de la playa. Tenía un secreto amor por el panorama de las riberas arenosas y lisas. Pudo haber reconstruido su casa en un lugar seguro, pero siempre lo hacía en el borde del río, expuesta a las crecidas de las estaciones de las aguas. No le importaba verse obligado a buscar nuevos refugios. Para algo sabía construir casas. ¿Y qué novedades, don Laureano? Ninguna, patroncito. Solo que en carnaval se nos fue la Juanucha. ¿Cómo? ¿Le contagió la viruela? Repuse acordándome de la epidemia que había asolado el pueblo y la campaña. La Juanucha era una de sus hijas menores, de la serie de las negras. No tenía más de 5 años y fumaba escandalosamente cigarros envueltos en estapa de maíz. Era una negrita huraña y bisoja. Cuente, don Laureano, cuente cómo fue, agregué interesado. Sabe, patroncito, comenzó el viejo con parsimonía. En vísperas del carnaval viajé al pueblo para traer algunas cosas. ¿Y el dolor de caderas? Interrumpí. Ah, Dios me lo quitó para que no viera morir a la pobre Juanucha. Bueno, continuó,
Cuando volví al rancho montado en la yegua tordilla y con las alforjas repletas de todo lo que traía, crucé el río y con eso me tomó la noche. ¡Qué modo de llover, Virgen Santísima! Era tanta la oscuridad que no podía divisar ni las orejas de mi yegua. Le largué las riendas para que andara sola porque no hay animal que no llegue a su comedero. Al embocar al monte me encomendé a San Antonio, que es mi santo devoto, porque ha hecho más milagros que estrellas hay en el cielo, y eso que las estrellas son 50. Los refugios hacían corcovear a mi yegua tordilla, y entonces tenía que sujetarla para que no se me dispare. La lluvia y el ventarrón me sacudían enterito, y yo iba rezando por las ánimas del purgatorio. ¿Y cómo sería mi susto, patroncito, cuando en esas me aturdió el silbaco y vi en el farol de la otra vida que se mecía en el camino? Yo creí que se habían largado por mis pagos todos los condenados del infierno. En eso oí el crujido de un carretón a mis espaldas y me volvió el alma al cuerpo porque debía venir gente cristiana. Al mirar para atrás, otro refusilo alumbró el camino. Y Ave María Purísima, era el carretón de la otra vida que venía pisándome los talones, sin carretero y sin bueyes. Don Laureano se calló, como buen narrador, para darme tiempo a gozar de la emoción. En sus ojos revivía la noche impenetrable del trágico aquelarre. En sus ojos revivía la noche impenetrable del trágico aquelarre. Me di cuenta que estaba pasando por el panteón, continuó Laureano con voz baja. Eché cruces a todos lados y conjuré a San Antonio que me librara del trance. Oí el crujido del carretón de la otra vida que se iba perdiendo en la noche. Mi yegua resollaba con fuerza, como si tuviera lagañas de perro y también estuviera mirando todas esas cosas que yo me había mandado en el mismísimo mandín. Al fin llegué. Ojalá nunca hubiera llegado si fue para ver lo que vi. Toda mi tribu estaba queriendo hacer revivir a la Juanucha, que estaba muerta, bien muerta. Mi buey dañino le había matado de una cornada en el pecho. El carretón de la otra vida se la llevó quién sabe a dónde. Hasta ahora oigo el crujido del maldito carretón que se iba con mi Juanucha para siempre. Don Laureano tenía los ojos húmedos. ¡Este humo!, exclamó arrojando su cigarro tratando de ocultar su emoción. Me despedí, monté sobre mi caballo y partí hacia la hacienda. El crujido de las ramas mecidas por el viento me hacían recordar al carretón sin carretero y sin bueyes. Hasta la vuelta, buen viejo Laureano Machuca. El temor. Ah, viejo Laureano Machuca, esta vez sí que descubrí tu recóndito secreto y tu oculto temor. Siempre me intrigué ese tu modo raro de ladear la cabeza, como queriendo esquivar algún peligro invisible, esa manera extraña de recoger tus manos y ocultarlas con inquietud, esa chispa impresionante de tus ojos que veía algo que no osaban mirar de frente. Todos esos detalles de excesiva nimiedad se iban condenando sobre tu frente, adusta como una nube parda sobre un panorama de miedo. Yo sabía que no temías al hombre, y con ser negro no temías al hombre negro ni al blanco, no temías a las almas ni aun a aquellas que se habían desprendido, según decías, de su tosca envoltura humana, ni a las ánimas presas en el mundo mortal, ni a las ánimas sueltas en la inmensidad perdurable. Ya lo comprobaste luchando una tarde contra los bandidos que te asaltaron, blandiendo agudas puntillas, y en una noche nefasta en que te asediaron las ánimas condenadas, anunciándote funestos malagüeros. Pero, ¿por qué batían sobre tu frente esas oscuras alas temerosas? Siendo hombre no temías a los vivos, y siendo cristiano conjurabas las acechazas de la muerte y te humillabas ante Dios. Pero yo descubrí tu oculto temor y lo contaré ahora. Amparado en que no llegarás a saberlo porque no sabes leer ni lo comprenderás, tú me lo dijiste. Camba viejo, no aprende a rezar. Y si algún comedido
te cuenta en mala hora que violé tu secreto, estarás ya tan viejo y decrépito que no quedará otra cosa que lanzar a los vientos tu maldición que no llegará hasta tu delator. ¿Recuerdas aquella tarde en que partimos hacia el bosque? Han pasado muchas lunas desde entonces. Atravesamos los verdes prados sin meta fija. Puede que hubiéramos ido a cazar, puede que a pescar o a buscar el buey dañino que siempre andaba hollando la sementera. Puede también que hubiéramos salido de paseo con el búculo fin de empaparnos de paisaje, puesto que había en ti una sensible raíz de poeta Camba. No estoy seguro por qué caminamos hacia el bosque. Yo con mi onda de muchacho y mi morral lleno de bolas de arcilla roja, y tú con tu vieja escopeta y el morral lleno de perdigones. Durante la larga caminata no cesé de hacerte innumerables preguntas sobre todo aquello que atraía mi curiosidad infantil. Tú me respondías siempre, garrullo y paciente. Al oír el canto de un ave, me detuve asombrado. Tan humano era el triste lamento del pájaro, tan grande el dolor sin consuelo expresado en las trágicas notas de su canto, que sentí en la angustia tensión de mis nervios un dolor casi físico. Te pregunté qué pájaro cantaba de tal modo y tú, viejo machuca, con esa voz íntima y abstraída, me dijiste que era el guajojó, el héroe de una vieja leyenda que antes de ser pájaro fue un enamorado infeliz a quien odiaban los padres de su amada, y lo odiaban tanto que huyó a la selva con ella. Ella murió de un mal extraño y él enloqueció y se volvió pájaro para errar por el bosque llamando a la amada muerta en su trágico grito. Guajojo. Yo te hacía preguntas y tú me dabas respuestas. ¿Qué árbol es ese que gotea continuamente? Es el chauchachí. Sus gotas tienen una ponzoña tan activa que si tocan a los ojos humanos los vuelven ciegos. Gotea siempre, siempre. No falta un desdichado que mira hacia la copa, se le humedecen las pupilas y no vuelven a ver la luz. Cruzó la senda en enorme Cruzó la senda un enorme armadillo que se perdió en la negra entrada a una galería subterránea. Me explicaste. Es el pejechi. Vive bajo la tierra, en los cementerios y se alimenta de los muertos. Engorda y tiene una fuerza tan extraordinaria que cuentan de un vaquero que logró alcanzar a uno y se envolvió el lazo en la cintura para resistir mejor los recios tirones del armadillo gigante. El pejechi arrastró a su apresador, se metió en su cueva y siguió tirando. El hombre no tuvo tiempo de desembarazarse del lazo, murió en la entrada de la cueva, doblado en dos. Yo te preguntaba y tú me respondías. Laureano Machuca. No sé por qué todas las cosas que despertaban mi curiosidad tenían alguna relación con sombríos aconteceres. Me hablabas sin alarmarte, ensimismado y ausente. Algo te pasaba, Laureano Machuca, algo que tratabas de esconder y yo que buscaba descubrir. Me hablaste de los frutos digitados del ambiabo, que son las manos frutecidas del muerto que cometió un crimen de amor. Me hablaste de la quitabusi, esa mosca sudorosa y tornolosa que busca la frialdad hierática de los carnes mórbidas e inmóviles, de la aspid letal y del canto agorero de la lechuza. De todas esas cosas me ibas hablando, Laureano Machuca, mientras caminábamos por el bosque poblado de pájaros, de grandes árboles y de pequeños insectos, y la muerte era un leitmotiv en tu voz. En la laguna, en la azul laguna que refleja el límite del cielo y el ágil contorno de las palmeras de la orilla, te propuse que nos echáramos a nadar, queriendo tal vez, sin darme cuenta de ello, descargar en las aguas cristalinas y móviles la imprecisa sensación neurálgica que me envolvía. Te vi cambiar ligeramente la expresión, ladear la cabeza y recoger tus manos con nerviosa inquietud. ¿Nos bañamos? No. Me contestaste que esa laguna anida el Hichi, un monstruo horrendo, mitad dragón y mitad salamandra, que habitaba en las aguas y en el fuego. Era un endriago fabuloso que se aterraba en el cieno y que devoraba al hombre y el alma del hombre, abandonándola en el mar
tempestuoso de la vida como una barca sin timón. El Hichi tenía un espíritu perverso que sabía vengarse de quienes aventuraban a bañarse en la laguna. Así me lo dijiste. Algún día el monstruo moriría y su alma transmigraría a otro cuerpo fenomenal. Entonces la laguna se iría secando irremediablemente. Así me explicaste, viejo Machuca, el secreto de la laguna. Sorprendí en tus ojos una chispa impresionante y batieron sutiles alas temerosas sobre el panorama del miedo de tu frente. Entonces, despaciosa, se abrió en mi mente la flor azorosa del descubrimiento. Durante el regreso ya no cesaste de hablar. Supe que todas las aves y los animales selváticos tenían un alma malévola y vengativa, que los débiles tenían dueños celosos y recelosos, siempre dispuestos a vengarlos cuando fueran víctimas del hombre, que el jaguar ceñudo y la gacela tímida poseían un alma salvaje e inmortal, capaz de poner larvas de eterno infortunio en el corazón vulnerable de los cazadores. Y tú, Laureano Machuca, eres un cazador. Tú que no temías al hombre ni a las ánimas errantes, sentías temblar tus carnes bajo el terror pánico que te infundían las almas errabundas de los pájaros y las bestias salvajes que murieron bajo tu certera bala de cazador. Te rodeaba un mundo irreal y demoníaco, rebelde a todo exorcismo, poblado de alas medrosas, garras extendidas, fauces amenazadoras y pezuñas resonantes. No sé qué extraña reminiscencia supersticiosa dominaba tu espíritu elemental en esa religión del miedo. Desfloraste tu secreto despaciosamente, como si estuvieras dialogando contigo mismo, sin pensar que yo caminaba a tu lado con la atención despierta y el torvo provisto de revelar un día la causa de tu oculto temor, echando así por tierra la fama que a 100 leguas y a la redonda te consagra valeroso entre los hombres y temerario entre los seres invisibles y malignos. Ahora, si alguien te cuenta que delaté tu secreto, estarás tan viejo, Laureano Machuca, que no te quedará otra cosa que lanzar a los vientos tu maldición que no llegará hasta mí.